¿Sabe qué? Todos hacemos promesas constantemente en nuestra vida. Todos hacemos promesas, prometemos algo, ¿verdad? Decimos algo y no siempre cumplimos nuestras promesas, lamentablemente. Porque muchas veces suceden cosas, situaciones y hay momentos en los cuales no logramos cumplir, ¿verdad? A pleno esas promesas que le hacemos a las personas que nos rodean. Muchas veces, ¿verdad? Le prometes a tu hijo, cuando llegue vamos a ir un ratito al parque. Y llegas cansado, híjole, y no cumples con la promesa. O muchas veces decimos, sí, ahí voy a estar, cuenta conmigo. Y a la mera hora no llegamos. Muchas veces hacemos promesas, constantemente hacemos promesas. Y hay muchas veces que por más que tengamos la mejor de las intenciones de cumplirlas, porque nadie puede discutir eso de que tengas la mejor de las intenciones de cumplirlas, aún así no siempre sucede. No solamente de nosotros poder prometer algo y no cumplirlo, sino que hay muchos también que de pronto ya tú has dejado de confiar en ellos. Seguramente hay gente cerca tuyo que así pasa, no ahora en este momento, pero en tu entorno, ¿verdad? En los cuales tú ya has dejado de confiar en ellos y tú dices, sí, como que ya me ha fallado una, me ha fallado dos, prometió una, dos, tres veces y no ha cumplido. Y como que uno ya poco a poco, ¿verdad? Empieza a perder esa esperanza de que aquello que te han prometido se cumpla, ya sea algo importante o algo tan sencillo como estar en un lugar o hacer algo que dijeron que iban a hacer. Las promesas no siempre se cumplen, lamentablemente. Pero ¿qué hay acerca de las promesas de Dios? Las promesas que Dios te ha hecho a ti. Las promesas que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué sucede con eso? ¿Las tenemos siempre presentes o somos muy fáciles o somos muy olvidadizos y pronto se nos olvidan esas promesas que Dios nos ha hecho? Si hay algo que caracteriza la Biblia, la palabra de Dios, es que está llena, cientos de promesas que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Están aquí plasmadas en la Biblia, pero no siempre nos acordamos de ellas. Pero ¿qué tal las promesas que Dios te ha hecho a ti específicamente, personalmente? ¿Qué tal esas promesas que de pronto en medio de un momento de oración Dios habló a tu vida, ya sea de manera audible o a través de un sentir en tu corazón o a través de un mensaje o de diferentes maneras? ¿Qué hay de esas promesas que todavía no se han cumplido? Porque sí podemos pararnos aquí y testificar acerca de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero solamente aquellos que tienen una fe firme e inconmovible pueden pararse y testificar de las cosas que aún Dios no ha hecho en su vida. Pero aún así siguen firmes creyendo en esas promesas que Dios le ha hecho. Muchas veces nos olvidamos súper fácil de esas promesas de Dios, ¿verdad? Empezamos, oramos al principio con mucho ahínco, con muchas ganas, con mucha fuerza. Sí, Señor, yo sé que tú lo harás, Tú me has prometido sanidad, tú me has prometido prosperidad en esta área en mi vida. Tú has prometido restaurar mi matrimonio, tú has prometido la salvación de mis hijos. Y muchas veces, ¿verdad? Estamos al principio con mucha fuerza, pero después cuando vemos de que la noche sigue, cuando vemos de que no llega el amanecer, cuando vemos de que todavía sigue lloviendo, es decir, cuando vemos de que todavía no se cumplen las cosas, tendemos, no digo a dudar, pero muchas veces a olvidarnos de eso que Dios ha prometido. Y hay una historia en la Biblia, una de las primeras historias en la Biblia, que está basada justamente en una promesa. Una de las primeras relaciones significativas después de la de Adán y Eva con Dios, obviamente en el jardín del Edén, hay una relación muy significativa que está basada en una promesa, en la gran promesa. Y esa es la historia o la relación entre Abraham y Dios.
Abraham y Dios, lo que los unía obviamente era el amor que Abraham y la obediencia que tenía Abraham, pero los unía una gran promesa que Dios le había hecho a Abraham. Comienza con Dios, esta historia comienza con Dios prometiéndole algo a Abraham y termina esta historia, y en cierta manera se acerca casi al final de la vida de Abraham también, termina con el cumplimiento de esa promesa. Y ese es el camino lógico de toda promesa. Eso es lo lógico, ¿verdad? Uno no promete simplemente porque sí. Uno no promete simplemente para salir del paso, aunque a veces lo hacemos, ¿verdad? Sin ninguna intención de cumplir. Pero la verdadera promesa, eso más que promesa es mentira, ¿verdad? Pero las promesas verdaderas tienen como propósito cumplirlas, o un cumplimiento, una materialización, una realización. Ese es el camino lógico de toda promesa, incluida la promesa de Dios sobre todo. Es decir, que cada vez que Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Él no va a decir, bueno, lo que pasa es de que ya las cosas cambiaron, no, eso era en el siglo pasado. Ahora. No. Cada vez que Él promete, Él cumple. El tren de la promesa de Dios siempre llega al destino del cumplimiento. El problema con este tren de la promesa de Dios es que muchas veces se tarda. Ahí es donde está el problema, ¿verdad? Que muchas veces se tarda en cumplir, se tarda en llegar. Hace un par de semanas atrás hablábamos acerca de la parada del bus, ¿verdad? Hoy estoy con la parada del tren. Pero con el tren, ¿verdad? Muchas veces se tarda en llegar. Y en el camino suceden muchas cosas que a veces nos hacen tambalear, que nos hacen dudar, que nos hacen olvidarnos y hasta quejarnos por el tardío cumplimiento de la promesa. Las promesas que Dios ha hecho en tu vida, tal vez tú ya te las hayas olvidado. Tal vez yo me las haya olvidado. Pero ¿sabes qué? Dios nunca se las olvida. Dios nunca se olvida las promesas que Él te ha hecho. Recordemos siempre que esas promesas tienen que cumplir un proceso, un camino, una jornada, ¿verdad? Porque no se trata simplemente de la promesa y el cumplimiento, sino que en el proceso entre la promesa y el cumplimiento de la promesa hay un camino en el cual Dios nos va enseñando y nos va moldeando para poder estar preparados para recibir la promesa. Porque si no estamos preparados para recibir la promesa, entonces no sabremos apreciarla. No sabremos aprovecharla. Entonces, entre lo que Dios promete y hasta que Dios cumple, hay un proceso de aprendizaje, de preparación, de prueba, de sufrimiento, de dificultades, de obstáculos, pero que llegan, trabaja en nosotros y llega a su cumplimiento cuando estamos listos para recibir esa promesa. Y todo esto que le estoy hablando se ve muy reflejado en la historia entre Abraham y Dios. Esta historia que vamos a leer en el libro de Génesis, varios versículos, vamos a ir en varios capítulos, acá los tengo en la pantalla, pero si tienes tu Biblia, busca en Génesis capítulo 15. Y si tú quieres leer la historia de Abraham, obviamente está desde antes, pero ahí esa promesa se ve en los capítulos 15, 16, 17 hasta el 21, se ve todo la promesa o cómo se va desarrollando. Vamos a leer algunos versículos. Primero es cuando Dios le da la promesa a Abraham. Mira lo que dice en Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6, dice: tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Señor, le respondió: oh soberano Señor, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú
no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo en el versículo 4, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo y si puedes contar, cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tendrás. Y el versículo 6 dice, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Hay una promesa, ¿verdad? Que es donde comienza esta relación de promesa entre Abraham y Dios. Abraham lo dice, no voy a parafrasear mucho el pasaje que acabamos de leer, porque creo que está bien claro ahí en la Biblia, pero empieza Abraham en cierta manera quejándose ante Dios. Dios, no tengo, ¿de qué me sirven tantas bendiciones si cuando yo me muera no podrá seguir mi descendencia? En aquella época era muy importante el hecho de los descendientes y el poder tener hijos y el poder dejar una herencia para sus hijos también. Ahora ya no se le da tanta importancia a eso, pero en esa época era extremadamente importante la cuestión de las descendencias. Por eso vemos, incluso empezando el Nuevo Testamento, vemos cómo Dios, cómo Jesús se presenta con todos sus antecesores, ¿verdad? De todo su linaje, y habla acerca de dónde Él desciende y se menciona un montón de personajes ahí, porque el árbol genealógico y la descendencia era muy importante. Por eso aquí Abraham estaba a punto de terminarse su legado. Pero por eso es que él viene y se queja delante de Dios y le dice, no tengo quién va a heredar mi riqueza. Y aquí es donde viene justamente la promesa de Dios. Y Dios le dijo, no te preocupes, Abraham, tú vas a tener un hijo. Y de ahí empezaría lo que era la nación de Israel, de una promesa. La nación de Israel, el pueblo israelita, surge justamente aquí, en esta promesa que Dios le hace a Abraham. Porque Abraham tuvo Isaac a Jacob, y después de ahí las 12 tribus, ¿verdad? Porque él pasa a llamarse Israel, las 12 tribus, y empieza toda una gran nación de una promesa que Dios le había hecho a Abraham. Abraham solo tenía una cosa en la cabeza. Él solamente tenía un pensamiento, no le importaba las riquezas, no le importaba la cantidad de ganado que tenía, toda la tierra que tenía, no le importaba absolutamente nada. Lo que él tenía en su mente, en su corazón, era su descendencia. Tenía esta promesa de Dios. Cuando tú anhelas algo, cuando tú quieres algo, eso es lo que más va a ocupar tu pensamiento. Lo que más va a ocupar tu corazón. Cuando tú tienes una necesidad, no importa absolutamente nada, solamente te enfocas en esa necesidad. Piensas de día y de noche en esa necesidad. Es por eso de que cuando estamos pasando por alguna necesidad es cuando oramos más fuerte. Cuando más buscamos de Dios, cuando más nos acercamos a Él, cuando estamos pasando por alguna necesidad. Y Abraham estaba justamente en eso. Y de pronto llega la promesa de Dios. Dios se manifiesta a su vida, ¿verdad? En una oración hermosa, en una conversación preciosa que Abraham tiene con Dios. Y él viene y le da una promesa. Llega la promesa de Dios. Tú y yo podemos encontrar, como lo dije al principio, en la palabra de Dios, infinidad de promesas para tu vida, y las podemos hacer personales a cada una de ellas. Dependiendo de nuestras necesidades, dependiendo de nuestras situaciones, podemos encontrar en la palabra de Dios la respuesta de Dios. Por eso es la palabra de Dios, la respuesta de Dios, las promesas de Dios. En mi vida, cuando me he encontrado en momentos muy difíciles, muy inciertos, de mucha incertidumbre, de muchas pruebas y dificultades, en la Biblia he encontrado las promesas de Dios. Me he aferrado a las promesas de Dios. Y siempre he encontrado que Él me habla a través de su palabra. Y seguramente tú también, y si no lo has experimentado, empieza a buscarle a Él a través de la Biblia.
Empieza por los libros de los Salmos, tal vez, o los Proverbios, a un libro más fácil, así, sencillo a la lectura, ¿verdad? Pero está repleto de promesas. Puedes encontrar promesas personales de sanidad, de salvación para tus familiares, para tus hijos, de restauración, de promesas en cuanto al ministerio, a tu llamado, a tus posesiones, a las cosas materiales también. Está repleta la palabra de Dios y Dios es un Dios que sigue prometiendo y que sigue cumpliendo sus promesas. Para aquellos que tienen una fe fuerte, solo es suficiente una promesa. No sé si a usted le ha pasado, pero hay situaciones o hay áreas en nuestra vida que lo único que nos mantiene firme es una promesa de Dios. Pero eso se requiere una fe fuerte para seguir caminando aún en la oscuridad, caminando aún cuando no se ha cumplido, caminando aún en el proceso, se requiere una fe fuerte. Y muchas veces cuando miramos hacia arriba o miramos hacia los lados, lo único que nos sostiene es esa promesa posiblemente de restauración o de sanidad. ¿Para qué seguir orando? Porque Dios me prometió que lo iba a hacer. Y esa promesa, ¿verdad? A veces esa soga que nos mantiene ahí a salvo y confiando en el Señor. Por eso es sumamente importante conocer las promesas de Dios, aferrarse a cada una de ellas. Dios puede cambiar por completo nuestra vida aún antes de cumplir lo que nosotros le pedimos o lo que nosotros oramos, simplemente con la promesa. Yo no sé tú, pero yo muchas veces eso es lo único que necesito, que Dios me diga, tranquilo, lo voy a hacer. Todavía no, pero lo voy a hacer. Listo, Dios, ya, listo, tranquilo, ¿verdad? A veces eso es lo único que necesitamos, que Él nos diga, confía, que al debido tiempo lo cumpliré. La promesa cobra importancia, toda promesa cobra importancia dependiendo de quién te la haga. Porque no es lo mismo que yo te prometo $1,000,000 a que, qué sé yo, no sé, a ver, Bill Gates o cualquiera de los millonarios te promete $1,000,000, ¿ok? Va a ser más probable que él te lo cumpla que yo te lo cumpla, ¿ok? Porque siempre la promesa va a tener peso dependiendo de quién te lo promete. Y cuando Dios promete, es verdaderamente ahí donde encontramos el peso. El peso de la promesa no reside en la promesa en sí, sino en quién te hace esa promesa. Porque Dios es capaz de cumplir cada una de ellas. Por eso dice la palabra en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dice de que Él va a cumplir siempre, porque Él no es hombre para fallar. Él no es hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, ¿no lo va a hacer? Claro que sí, obviamente. Lo está preguntando de manera irónica ahí, ¿verdad? ¿No lo hará? ¿No lo ejecutará? Claro que sí, Él lo va a hacer. Dios es verdad y Él siempre va a cumplir con sus promesas. Las promesas de Dios no son algo que se toma, que debe tomarse a la ligera o algo que se cumple inmediatamente en la mayoría de los casos, sino que hay siempre un proceso. Y Abraham pasó por ese proceso. Y lo conocemos nosotros porque también pasamos por ese proceso. Es por eso de que vemos que llega un momento en el cual Abraham estaba en ese camino. Aún no se cumplía la promesa, pero sí hay algo que estaba empezando a suceder y era la prueba. Llega la prueba, viene la duda, viene el momento en el cual a todos nos pasa, en el cual, bueno, sí, yo sé que dijo Dios esto, pero tal vez quería decir aquello otro. Bueno, pero Dios como que ya se está demorando, entonces como llega la prueba siempre. En Génesis capítulo 16 nos narra cómo llegó la prueba en esta promesa de Dios a Abraham. Mira lo que dice en el versículo 1 al 3, Génesis 16 dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham,
no había podido darle hijos. Había pasado el tiempo, ¿verdad? Acá solamente lo vemos de un capítulo a otro, pero había pasado el tiempo, dice. No había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. El Señor como que prometió y como que no cumplió, como que no sé qué le pasaba, estaba en un momento de mucha felicidad Dios y prometió algo, pero no se da cuenta de que es imposible. Por eso dice: ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ellas. Y Abraham se negó por completo porque era un muy buen hijo. No. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y le entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Llegó la duda. Por eso cuando tú estés en ese proceso entre la promesa y el cumplimiento de la promesa, si llega la duda en tu vida, eso es normal. Eso es lógico porque somos seres humanos, que llegue la prueba y que llegue la duda. Y acá llegó a través de Sarai, ¿okay? A través de la esposa de Abraham y a través de los dos, porque Abraham tampoco puede hacerse muy el tonto, acá es bien vivo que aprovechó, pero llegó la duda a través de los dos. Entonces ella dice: pues no puedo tener hijos, pero tengo mi sierva. En aquella época era muy diferente a esta época, en la época bíblica, ¿verdad? Se creía de una manera distinta, ¿verdad? Ya vimos cómo antes Abraham decía de que su siervo iba a heredar todo, es decir, tenía una gran importancia los siervos, sobre todo aquellos que estaban bien cercanos en el hogar de personas tan poderosas como Abraham y Sarai. Pero dice: tengo mi sierva. Entonces, si ella tiene hijos, y los tiene, es otra versión, cuando está dando a luz, yo estoy ahí con ella y lo tiene sobre mis pies, entonces yo podré adoptar ese hijo. Entonces pasará a ser nuestro hijo. Y la sierva no tenía ninguna palabra y no podía quejarse, no podía negarse absolutamente para nada, porque ella era la sierva de Sarai y ella amaba obviamente a su señora. Es decir, de que ella tenía todo un plan. A Abraham también es la duda. Llegó ese momento de duda. Al tiempo de la promesa siempre llega la prueba, siempre llega la duda. ¿Y por qué llega la duda y la prueba? Para ver si verdaderamente estamos confiando en Dios. Dios siempre, Él nos prueba para ver si estamos confiando en Él. Si verdaderamente lo amamos, si verdaderamente nos hemos entregado a Él. Dios no nos tienta, ¿ok? Él nos prueba. El diablo nos tienta, pero Dios nos prueba. La tentación nos lleva al pecado. La prueba no nos lleva al pecado, al contrario, nos lleva a la madurez, nos lleva al crecimiento. Entonces va a llegar siempre la prueba y muchas veces no pasamos la prueba. Nosotros muchas veces queremos actuar en nuestro tiempo, pero no podemos provocar el cumplimiento de la promesa de Dios. No podemos nosotros provocar un milagro. Sí podemos ubicarnos en el momento y en el lugar preciso donde Dios lo hará, pero es Dios. Él es soberano. Él sabe cuándo, cómo y a través de quién hará el milagro o la respuesta de esa o el cumplimiento de una promesa en tu vida. Así que la prueba la tenemos que atravesar con paciencia, esperando en Él, pidiéndole al Señor sabiduría. Debemos esperar con paciencia. Dice Hebreos 6, 13 al 15, porque esta historia es tan importante de Dios con Abraham que se vuelve a mencionar en el Antiguo Testamento, en Hebreos y en Romanos. Y dice Hebreos 6, 13 al 15, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, es decir, cientos de años después, se está recordando lo que Dios le había prometido a Abraham, hacía muchísimo tiempo atrás. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudieron jurar por otro mayor, sino que juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré en abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa.
esperar con paciencia. Nosotros ya conocemos el final de la historia, se las conté un poquito recién, pero eso es lo que tenía que hacer Abraham, esperar con paciencia. Y él, después de ese desliz que tuvo con la sierva, tuvo un hijo, la sierva, ¿verdad? Abraham lo tomó en cierta manera para él. Hubo está buenísima la historia, tienes que leerla, ¿ok? Pero hubo muchas situaciones, muchos problemas difíciles que hasta el día de hoy, miles de años después, seguimos lidiando en el mundo con situaciones y problemas en base a esa impaciencia de Abraham. Para otro día ya hablaremos acerca de eso. Pero él, después de eso, después de esa dificultad, después de ese momento difícil y de haber caído en esa tentación y de no haber atravesado esa prueba, aún así él volvió a confiar en el Señor. Por eso nos dice Hebreos de que él esperó pacientemente. Claro que muchas veces el esperar pacientemente se puede malinterpretar. Se puede malinterpretar que la espera paciente es algo completamente pasivo y algo que no alcanza a interpretar la respuesta y el cumplimiento de Dios. Es por eso de que para poder esperar pacientemente lo que tenemos que hacer es tener una relación y una conexión especial con Dios para saber interpretar cuando Él está obrando. Acá Abraham no se dio cuenta de que no era Dios obrando. Él posiblemente pensaba y dijo, bueno, tal vez Dios quiso decir esto, por eso vamos con la sierva, ¿ok? Pero él no tuvo en ese momento la sabiduría para darse cuenta de que eso no era de Dios, sino de que era de su propia impaciencia. Y muchas veces eso sucede también en nuestra vida. No nos damos cuenta cuando Dios está cumpliendo la promesa, cuando Dios está obrando, cuando Dios está abriendo esas puertas que ha prometido. Muchas veces, si no tenemos una relación con Dios, va a pasar desapercibida y Dios está ahí, hey, estoy cumpliendo la promesa, y tú vas a estar tan enfocado en otras cosas y tan desconectado de Dios que no te vas a dar cuenta. Es como ese chiste de esa persona que estaba en una ciudad y la ciudad se había inundado por completo. Toda inundada estaba la ciudad, que la gente tuvo que subirse a los techos de las casas para poder ser rescatados. Y de pronto estaba ahí este señor y en el techo de su casa, toda la ciudad inundada, y llega una lancha y le dice, vámonos, que ya la ciudad hay que evacuarla toda. Y este señor decía, no, Dios me ha prometido que Él me va a rescatar. Así que no, yo confío en Él. La lancha se fue. Luego vino una lancha más grande todavía. Le dijo, súbase porque está evacuando la ciudad. Si usted se queda aquí se va a ahogar. No, Dios me ha prometido de que Él me va a rescatar. Bueno, se fue la lancha. Luego vino un helicóptero, ¿verdad? Súbase que estamos evacuando la ciudad. No, Dios me ha prometido que Él me va a rescatar. Bueno, y se va el helicóptero y lo deja, y de pronto el agua empieza a subir, y se ahoga. Va al cielo y le dijo, Señor, pero tú me prometiste de que me ibas a rescatar. ¿Y Dios qué le dijo? Te mandé 2 lanchas y un helicóptero, y tú no quisiste salir de ahí de tu casa. Si no tenemos una relación con Dios, si no tenemos una relación cercana con Él, no vamos a saber interpretar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y muchas veces nos vamos a quedar en la prueba, nos vamos a quedar en la tentación y no vamos a poder ver el cumplimiento total de la promesa. Pero llega el momento en el cual, más allá de nuestra duda y más allá de que pase el tiempo y más allá de que nosotros nos olvidamos, Dios nos recuerda su promesa. Y posiblemente este mensaje que quepa o entre en esa área o en esa parte del proceso en donde Dios te recuerda su promesa. En Génesis 18, rapidito se lo leo, cuando Dios se encuentra con Abraham y le recuerda la promesa, versículo 9 al 14, dice, ¿dónde está Sara tu esposa? Saraí, Sara es lo mismo, ¿verdad? Dios le cambia el nombre después, pero es la misma persona. Preguntaron a los visitantes, está dentro de la carpa, contestó Abraham.
Entonces uno de ellos dijo: yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Había pasado mucho tiempo. Había pasado un montón de tiempo, ya la sierva había tenido hijos y todo, ¿ok? Pero había pasado muchísimo tiempo. Dice, tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo. Y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Ya no podía tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? Dijo: ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Dijo Sara. ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Pasó el tiempo, Sara ya se hizo mayor, ya no podía tener hijos naturalmente, físicamente no podía. Abraham también, ya estaba de 100 años, estaba muy mayor. Ambos ya era básicamente, humanamente era imposible que ambos pudieran tener hijos. Y ahí es cuando Dios viene y les recuerda la promesa y le dice: hey, yo no me olvidé, tú te habrás olvidado, tú habrás metido la pata, habrás hecho un montón de cosas, pero yo no me olvidé de esa promesa que te hice hace muchos años atrás. En Génesis capítulo 15, no le dijo así, ¿verdad? Porque no estaba Génesis en esa época, pero ahí yo te lo prometí y no me he olvidado. El tiempo pasa y las pruebas, en vez de provocar paciencia en nosotros, muchas veces lo que provocan es desesperanza. Y nos olvidamos, dejamos ya de orar por eso, pensamos de que bueno, no es que pensamos de que ya Dios no lo va a hacer, pero a veces nos olvidamos, la rutina nos llena y nos olvidamos por completo de esas promesas. Pero Dios no, Dios nunca se olvida. Y Dios viene siempre a recordarnos. Por eso tal vez este mensaje sea o quepa en ese proceso de la promesa de Dios en tu vida. No sé cuál ha sido. Pero si Dios te ha hecho una promesa y aún no la ha cumplido, Dios es recordándote de que Él lo hará. De que Él lo cumplirá. De que solamente tienes que seguir confiando en Él. Tienes que seguir esperando en Él. Muchas veces desechamos las promesas porque parecen imposibles. Sara, la esposa de Abraham, ya le parecía imposible. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir lo que es o no posible para Dios? Cuando Él es soberano, cuando Él es todopoderoso, cuando no hay nada, absolutamente nada imposible para Él. Por eso lo dice: ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Nuevamente es una pregunta sarcástica en cierta manera, porque conocemos la respuesta de que no existe absolutamente nada imposible para el Señor. Aunque todo esté en tu contra, confía siempre en el que prometió, que es Dios. Romanos 4 habla acerca de esta situación de Abraham con Dios. Lo menciona nuevamente, le dije, ¿verdad? Hebreos 4, 19-20 dice: su fe no flaqueó, hablando de Abraham. ¿Okay? Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Ya humanamente, como lo dice este pasaje, era imposible. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumplió, Él promete y Él cumple. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Amén? Y ahí es donde llega la promesa, el cumplimiento de la promesa. En Génesis capítulo 21, por eso le digo, del 15 al 21, todo Génesis, toda la Biblia léase, pero bueno, del 15 al 21, si quiere conocer más acerca de esta historia fascinante de Abraham, ¿ok? Capítulo 21, versículo 1 y 2 dice: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido.
Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. ¿Cuándo ocurrió? En el tiempo que Dios dijo que pasaría. No ocurrió en el tiempo que Abraham y Sara quisieron, sino en el tiempo que Dios quiso que sucediera. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. No medimos igual el tiempo los seres humanos que como Dios lo mide. No, nunca. Por eso la Biblia nos dice que para nosotros un año o 1000 años, lo que son 1000 años para nosotros, para Dios es como un segundo, como un suspiro, no es absolutamente nada. Por eso Dios no mide el tiempo como nosotros y los tiempos de Dios siempre son perfectos. Y muchas veces tardan y muchas veces no son de la manera o la forma que nosotros quisiéramos, pero Dios siempre cumple. Por eso a este mensaje le puse este título un poco y también agregué un subtítulo, ¿verdad? Para aclarar. Puse tarde pero seguro. Tarde, y lo tendría que haber puesto entre comillas, ¿verdad? Porque es tarde para nosotros. Pero en realidad para Dios nunca es tarde. Dios no mide el tiempo como tú y yo. Dios no tiene el mismo reloj que nosotros, absolutamente nunca. Pero aunque parezca tarde, las promesas de Dios son seguras en tu vida. Y se cumplen siempre en tu vida, porque Dios siempre cumple. Amén, iglesia. Amén. Ponte de pie, por favor. ¿Sabías tú que Dios no solamente le dio a Abraham un hijo, sino que a raíz de ese hijo que fue Isaac, le dio toda una nación? Amén. Toda una descendencia que han pasado miles de años, cientos y miles de guerras, de pruebas, de dificultades. Personas se han levantado, naciones hasta el día de hoy se siguen levantando, queriendo eliminar por completo toda la descendencia de Abraham, que es el pueblo de Israel. Si hay algo que podemos asegurar que siempre está en guerra y que siempre va a haber conflicto, es en Israel. Porque así ha querido siempre el enemigo y el mundo destruir la promesa, pero Dios lo ha prometido y Dios nunca va a dejar de cumplir su promesa. Y Dios cumplió mucho más de lo que Abraham podía esperar. Él simplemente quería tener un hijo, eso era todo lo que él tenía para poder dejarle su herencia a alguien. Pero Dios en la promesa al principio, en Génesis capítulo 15, le dijo: mira las estrellas, así como no las puedes contar. Así de grande y de vasta será tu descendencia. No importa en qué etapa de este proceso de promesas que Dios te ha hecho a ti, no estoy hablando de las promesas que tú le has hecho a Dios, ¿ok? Sino las promesas que Él te ha hecho a ti. No sé en qué parte o en qué etapa de madurez de ese proceso de las promesas de Dios en tu vida tú estás. Pero si hay algo que estoy segurísimo, es que tienes que confiar más en Él. Tienes que confiar que Él lo hará. Quiero dejarte solamente con este versículo. Es un versículo maravilloso. En un libro que posiblemente ni sabías que estaba en la Biblia, ¿ok? No, ustedes leen mucho la Biblia, así que sí sabían. Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Dice: pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espéralo, porque sin falta vendrá. Ese versículo puedes agarrarlo, hacerlo tuyo, tómale fotos si quieres, búscalo, escríbelo como tú quieras, ¿ok? Pero hazlo tuyo, ¿verdad? Y cuando tengas esos momentos de duda, esos momentos de querer tirar la toalla, o si de pronto a través de este mensaje o esta semana tú empiezas a recordar esas promesas que Dios te había hecho y que tú ya las tenías por olvidadas,
que te aferres a este pasaje, que te aferres a esta palabra de Dios, que aunque parezca tardar, tienes que esperar en Él, porque sin falta vendrá y Dios lo cumplirá. Amén, iglesia. Amado Dios de la gloria, Señor eterno, qué paz nos da el saber que tú eres el que prometes, que no es cualquier persona o cualquier humano o cualquier político, Señor, sino que eres tú el que promete. Y cuando tú prometes, Señor, tú cumples. Señor, y en el nombre de Jesús, te pido de que a través de tu Espíritu Santo continúes obrando en cada uno de nosotros, Señor. Manifestándote y recordándonos, Señor, trayendo memoria cada promesa que tú has hecho en nuestras vidas. Promesas de salvación, promesas de sanidad, promesas de restauración, promesas de prosperidad, promesas de ministerio, promesas en nuestra vida espiritual, promesas en tantas áreas, Señor, que podamos tenerlas presentes y que podamos volver a confiar en ti, Señor. Señor, que ante la prueba, la dificultad, nunca tiremos la toalla, sino que confiemos más y más y más y más y más en ti, Señor. Señor, reconocemos que nuestros tiempos no son los tuyos y hacemos paz con eso, Señor. Hacemos paz con eso de no querer provocar algo que no estamos listos, de no querer hacer algo que no estamos listos para recibir, sino que hacemos paz con el hecho de que tus tiempos son reales, tus tiempos son mejores, tus tiempos son perfectos. Por eso oro, Señor, para que nuestro corazón se fortalezca y nuestra fe cada día esté más firme, creyendo aún en medio de la oscuridad que tú manifestarás tu luz, creyendo aún en medio de la enfermedad que tú traerás la sanidad, creyendo en medio de la escasez que tú manifestarás tu mano de prosperidad sobre cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, Señor, por tenernos en cuenta y por amarnos de esta manera. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.